Muy bien, fíjense, ahora vamos a hablar sobre la calibración analítica de la compuerta bajo condiciones de flujo libre. Fíjense que bajo estas condiciones de flujo libre, el caudal es función del coeficiente de descarga del área, obviamente B por A, que es B es el ancho de la compuerta, A es la abertura, y de la carga hidráulica aguas arriba, el tirante aguas arriba H sub 1, ¿de acuerdo? El caudal está en metros cúbicos por segundo, si el ancho, la abertura, el ancho y la abertura de la compuerta están en metros, el tirante de la misma manera. De acuerdo, un valor del coeficiente de descarga puede ser asumido igual a 0,62. ¿Sí? ¿Y cómo desarrollamos la calibración de la compuerta? Sí, muy sencillo, podemos nosotros desarrollar distintas relaciones de H sub 1. Si conocemos, por ejemplo, en campo el caudal, ¿de acuerdo? Si el caudal que pasa por la compuerta para distintas aberturas, yo puedo relacionar el tirante aguas arriba H sub 1 con la abertura de la compuerta y encontrar coeficientes de descarga, ¿de acuerdo? Los coeficientes de descarga. Y con esos coeficientes de descarga calculados, obviamente yo puedo encontrar o puedo construir una gráfica que relaciona en el eje Y coeficiente de descarga y en el eje X la relación en este caso H sub 1 o el tirante aguas arriba con la abertura de la compuerta, ¿de acuerdo? Y calcular distintos coeficientes de descarga, obviamente para distintas aberturas, ¿de acuerdo? Muy bien, y con ello, si calculo obviamente el coeficiente de descarga, yo puedo calcular obviamente el caudal que pasa por la compuerta. Muy bien, ahora fíjense, vamos a hablar un poco sobre la compuerta radial. La compuerta radial es una estructura de control que generalmente es utilizada para flujos de gran magnitud, para caudales de gran magnitud, especialmente localizadas en canales principales. ¿De acuerdo? Ustedes pueden notar acá la figura. ¿Sí? La compuerta está articulada a un pivot central, ¿sí? Por intermedio de dos brazos radiales conectados a la compuerta en sus puntos extremos, de la compuerta. ¿De acuerdo? Asimismo, cuando la compuerta radial se opera parcialmente abierta, ojo, parcialmente abierta, la descarga está determinada por la ecuación del orificio, es decir, caudal es igual coeficiente de descarga por el área B, ancho de la compuerta, por la abertura de la compuerta, la raíz cuadrada de dos veces la gravedad, por H, que es la carga aguas arriba de la compuerta. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando existe flujo libre aguas abajo, ¿sí? Cuando existe flujo libre aguas abajo de la compuerta, como ustedes pueden observar en la figura, la carga se mide desde la elevación de la superficie aguas arriba hasta la línea central, ¿sí? De la abertura de la compuerta. Una vez más, cuando hay flujo libre, si la carga, ¿sí? Se mide desde la superficie, desde la elevación de la superficie aguas arriba, ¿sí? Hasta la línea central, ¿sí? La línea central de la abertura de la compuerta. ¿De acuerdo? Muy bien. Si la profundidad del flujo aguas abajo se sumerge, ¿sí? O en este caso flujo sumergido, el fondo, digamos, la altura es una medida, en este caso, de la diferencia en las elevaciones de la superficie del agua, aguas arriba y aguas abajo de la compuerta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, si la profundidad del flujo aguas abajo se sumerge, digamos, la altura es una medida, ¿sí? De la diferencia en las elevaciones de la superficie del agua aguas arriba y la superficie del agua aguas abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con ello podemos determinar nosotros ese famoso delta sub H. El coeficiente de descarga C sub D, ¿sí? Para la compuerta radial es igual a aproximadamente 0,72. ¿De acuerdo? Ustedes pueden asumir este coeficiente de 0,72, pero también se puede estimar, como vamos a ver en un ejemplo más adelante. ¿De acuerdo? Aquí ustedes pueden observar en esta figura algunos coeficientes de descarga en compuertas radiales con descarga libre. ¿De acuerdo? Muy bien para distintos ángulos, delta sub teta. ¿De acuerdo? Muy bien. En el gráfico siguiente también los coeficientes de descarga en compuertas radiales, ¿sí? Para descarga libre y también para descarga ahogada o descarga sumergida. ¿De acuerdo? Descarga sumergida. Bien, la calibración de campo de compuertas, en este caso, flujo libre. Fíjense, ¿qué hacemos? Instalar una mira aguas arriba con cota igual al fondo de la sección hidráulica, determinar la relación de abertura-área para diferentes posiciones de la compuerta, efectuar aforos aguas abajo de la compuerta para diferentes aberturas de compuerta, el aforo,
o la medición del agua, del caudal se debe efectuar donde la profundidad sea normal, ¿sí? Donde relativamente hay flujo uniforme. Determinar el coeficiente de descarga para cada foro despejando de la ecuación el valor de C sub D, es decir, el coeficiente de descarga. Y elaborar la curva de calibración, coeficiente de descarga versus la relación H sub 1 A. ¿Qué es esto? Es decir, coeficiente de descarga versus la relación tirante aguas arriba entre la abertura de la compuerta, lo que les acababa de indicar cuando discutíamos hace unos minutos, digamos, la calibración de la compuerta, la calibración analítica de la compuerta bajo condiciones de flujo libre. El valor de H sub 1 corresponde a la lectura de mira, ¿de acuerdo? A la lectura de mira. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo en Excel, ¿de acuerdo? A continuación, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en Excel a continuación. Vamos acá, ¿sí? Muy bien, aquí está. Perfecto. Tenemos, por ejemplo, una compuerta radial. Se tiene dos datos medidos de abertura de compuerta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Carga H sub 1 aguas arriba de la compuerta y caudal. ¿De acuerdo? Muy bien, acá están. Estas son las distintas aberturas que han sido medidas en campo con sus respectivas cargas aguas arriba. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para una carga de 0,48 se tiene un tirante aguas arriba, una carga aguas arriba de 2,49 metros. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ahora fíjense, y para esa carga de 2,49 y esa abertura de 0,48 metros, se ha medido un caudal de 12,36 metros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien, como conozco la abertura de la compuerta y conozco la carga hidráulica H sub 1, fácil, despejo de esta ecuación C sub D, el coeficiente de descarga, ¿sí? Y obviamente calculo, digamos, valga la redundancia, el coeficiente de descarga. Obviamente que para ello tengo que medir el ancho de la compuerta, ¿de acuerdo? El ancho de la compuerta. Y en este caso, el ancho de la compuerta es 6 metros, ¿de acuerdo? Con ello calculamos un coeficiente de descarga, en este caso estábamos acá, un coeficiente de descarga igual a 0,61, ¿de acuerdo? Muy bien, también en la columna siguiente, digamos, en la columna F, por ejemplo, nosotros estamos calculando la relación H sub 1, carga aguas arriba, entre la abertura y la compuerta. Muy bien, como tenemos los valores, ¿sí? H, básicamente son estos valores, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, la abertura de la compuerta también, acá la tenemos, ¿sí? Calculamos también la relación H sub 1 y A, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces calculamos esa relación H sub 1 y A, y con los valores de coeficiente de descarga calculados y la relación H sub 1 entre A, construimos el gráfico que ustedes pueden observar. En el eje X ustedes ven la relación H sub 1 y A, es decir, carga aguas arriba entre la abertura y la compuerta, y en el eje Y sí ustedes pueden observar el coeficiente de descarga, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ustedes pueden observar esta curva, los distintos datos, los puntos son los datos, digamos, esas relaciones, ¿sí? Y ajustamos, obviamente, digamos, digamos, a una curva, ¿de acuerdo? En este caso la relación será que Y o C sub D será igual a 0,513 X elevado a la 0,1379, donde X es igual en este caso a H sub 1 entre A, ¿de acuerdo? Y la ecuación del coeficiente de descarga sería la siguiente, ¿de acuerdo? Muy bien, C sub D será igual a 0,5132, una vez más, H sub 1 entre A elevado a la 0,1379. Correcto. Entonces, con ese coeficiente de descarga, de acuerdo con esa ecuación del coeficiente de descarga, entonces yo voy acá digamos, construir una tabla para distintas H sub 1, cargas hidráulicas aguas arriba, ¿sí? Para distintas cargas aguas arriba, ¿sí? Y para distintas aberturas de compuerta, calculamos el caudal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fíjese, vamos a ver para un caso, para una abertura de 0,1, ¿sí? En este caso, la abertura de la compuerta es 0,1 metro o 10 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces tengo acá que, digamos, y para una carga hidráulica, por ejemplo, de una carga aguas arriba de 1 metro, tengo un caudal de 1,874 metros cúbicos por segundo. ¿Y cómo saco? Fácil, ¿ok?
como yo tengo como tenemos la relación, en este caso tengo el H, ¿de acuerdo? Tengo la abertura. ¿Cuánto es H? 1 metro. ¿Cuánto es la abertura? 0,1. Entonces, esta relación de H sub 1 y A la calculamos, ¿cierto? Entonces será 1 entre 0,1. Todo ello lo elevo a la 0,1379, ¿sí? Y multiplico ese resultado por 0,5132 y obtengo el coeficiente de descarga. Una vez calculado ese coeficiente de descarga, voy a la ecuación, ¿sí? Que ustedes pueden observar. Entonces, en este caso, el coeficiente de descarga será igual al valor, ¿cierto? Como resultado de aplicar esta ecuación, ¿sí? C sub D por el ancho de la compuerta, ¿sí? En este caso 6 metros por la abertura, 0,1, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H sub 1. En este caso, H sub 1 será igual a en este caso hemos dicho igual a 1 metro. ¿De acuerdo? Con ello sale un caudal, o estimamos un caudal de 1,87 metros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense, ahora vamos a continuar con nuestra clase. La siguiente vamos a ver la calibración, digamos, bajo flujo sumergido. En este caso, de la misma forma, instalamos miras, aguas arriba, aguas abajo de la compuerta, con cota igual al fondo de la sección hidráulica. Las miras deben instalarse donde el flujo no presenta turbulencia. Determinar la relación de la abertura área para diferentes posiciones de la compuerta utilizando el correntómetro, realizar los aforos aguas arriba de la compuerta para diferentes aberturas, teniendo en cuenta que la profundidad sea normal y no presente remanso. Determinamos el coeficiente de descarga para cada foro, despejándose de la ecuación del orificio para condiciones sumergidas. Elaborar la familia de curvas de calibración que relacionan H sub 1 y A, coeficiente de descarga, H sub 2, ¿cierto? En este caso la carga aguas abajo, H sub 2 con la abertura de la compuerta también. H sub 1 que es la carga aguas arriba con la abertura de la compuerta. Y H sub 1 y H sub 2 corresponden a las lecturas de mira, aguas arriba y aguas abajo respectivamente. ¿De acuerdo? Bien, en resumen, fíjense, antes de resumir lo que hemos visto en esta sesión, sí, déjenme mostrarles una vez más la hoja de Excel. Fíjense que estábamos hablando que, digamos, una vez encontrado la ecuación del coeficiente de descarga, sí, calculábamos para distintas aberturas y obviamente distintas cargas digamos, distintas cargas medidas aguas arriba de la compuerta, ¿sí? Podemos calcular obviamente los distintos caudales que pasan por la compuerta, ¿de acuerdo? Fíjense, con estos valores calculados de caudal para distintas aberturas de compuerta, de la misma forma, cuando vimos digamos, la calibración analítica para distintas aberturas, de la misma forma graficamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes pueden observar la figura, ¿sí? Tenemos acá para distintas cargas hidráulicas, ¿sí? Aguas arriba, H sub 1, tenemos un caudal estimado, ¿sí? Tendremos, por ejemplo, para una carga hidráulica, qué sé yo, imagínense para una abertura de, en este caso, vamos a ver, ¿sí? Para la abertura de 0,1 metro, ¿sí? O 10 centímetros, tengo estos caudales o tengo esta curva, ¿sí? Que me permite estimar para distintas diferencias o para distintas cargas aguas arriba el caudal que podría estar pasando por la compuerta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo una abertura de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y tengo digamos, una carga aguas arriba de 1,20 metros, ¿sí? Conecto acá, ¿sí? La curva está azul, ¿de acuerdo? Voy a la izquierda y estimo el caudal en metros cúbicos por segundo, ¿de acuerdo? Muy bien, probablemente acá tenga 1,15, 1,20, probablemente 1,15, 1,20, aproximadamente un poco más de 2 metros cúbicos por segundo sería el caudal que estaría pasando por, digamos, por la compuerta con una abertura de 10 centímetros. Muy bien, entonces fíjense lo interesante que es, digamos, desarrollar obviamente la calibración de campo. Correcto. Fíjense, en general, en esta sesión hemos visto las características del medidor, ¿sí? En este caso del medidor diferencial. También hemos visto las características de las compuertas, ¿sí? Hemos abordado la calibración de una compuerta, ¿sí? Tanto una calibración analítica como una calibración en campo, ¿sí? Hemos visto cómo podemos calcular los distintos coeficientes de descarga para distintas relaciones entre
la carga aguas arriba y la abertura de la compuerta, ¿sí? Y obviamente con algunos ejemplos de aplicación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.